Hola, debemos de estar felices porque llevamos 117 días buscando a Dios, leyendo su palabra. En nuestro reto Lee la Biblia este año, los pasajes que veremos el día de hoy, vamos a hablar acerca de vivir una vida de victoria. Hace algunos años, un joven llamado Holly Trinity Brompton consiguió un trabajo en un periódico de gran tirada nacional. Este periódico guardaba archivos de viejos recortes de prensa sobre todas las personas que eran famosas. Los archivos se guardaban en filas de largas estanterías y se separaban clasificándolos entre gente viva y gente fallecida. Un día aquel joven estaba rebuscando entre los archivos de gente fallecida y se topó con un archivo enorme marcado como Jesucristo. Echó un vistazo a sus espaldas para asegurarse de que nadie le estaba mirando y movió el archivo de la sección de gente fallecida al de gente viva. Jesucristo está vivo, ha resucitado de los muertos. A todo aquel que lo busque entre la gente muerta, los ángeles le dirían: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Victoria no es una mala palabra. Jesús es el gran vencedor. Como lo expresaba con frecuencia el obispo Leslie Newbigin, la resurrección no consiste en revertir una derrota, sino que es la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota. En ella, Jesús conquistó para nosotros una gran victoria sobre el pecado, la muerte y los poderes del mal. Salmos 51, versículos 10 al 19, dice lo siguiente: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 51 nos habla de recibir los beneficios de su victoria. Me encanta esta oración de David. Muchas veces la he hecho yo mismo. David, como todos nosotros, se había equivocado. Clamó a Dios pidiendo perdón y ahora clama victorioso. Cuando pecamos no perdemos nuestra salvación, pero puede que perdamos la alegría de nuestra salvación. David no quiere ser derrotado por el pecado otra vez. Todo esto empieza con un corazón arrepentido y quebrantado. Puedes estar absolutamente seguro de que si te acercas a Dios de esta manera, no serás rechazado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David ora para que se le conceda vivir una vida en victoria. Merece la pena resaltar que la oración de David no es puramente personal. Ora para que también tenga un impacto en la ciudad. Señor, te pido un corazón puro, un espíritu perseverante, la presencia de Dios, el poder del Espíritu y el gozo, y que el gozo de la salvación sea restaurado en mí. Te pido tener un espíritu confiado y que pueda enseñar los caminos de Dios, haciendo que la gente vuelva a Dios. Te pido que me des una lengua que te alabe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te pido hoy por la transformación de nuestra sociedad. Lucas 24, versículos 1 al 35 nos dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. San Lucas 24, versículos 1 al 35, nos habla acerca de reconocer a Jesús y su victoria. ¿Cómo podemos encontrarnos tú y yo con Jesús hoy? La resurrección de Jesús es un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Pero no simplemente es un hecho histórico. De la misma manera que la gente de aquel tiempo experimentó al Jesús resucitado, también tú puedes experimentar hoy su presencia. Este pasaje te explica cómo. Aquel día el mundo cambió para siempre. Jesús resucitó el primer día de la semana. Desde entonces, el primer día de la semana, el domingo, se convertiría en el día de descanso y oración. En este pasaje vemos dos piezas de prueba clave acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte. El cuerpo de Jesús estaba ausente. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscan a ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. De hecho, como había predicho, al tercer día resucitará. A veces el Nuevo Testamento afirma que Jesús se levantó de entre los muertos, pero lo más frecuente es que se exprese en voz pasiva:
fue resucitado. Cuando las mujeres se lo cuentan a los discípulos, no les creyeron. Aún así, podemos imaginarnos la emoción que sintió Pedro, quien salió corriendo al sepulcro. También él vio que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Él vio solo los lienzos de lino vacíos. La tumba no estaba vacía, sino que el cuerpo de Jesús estaba ausente. En aquel momento, Pedro tuvo que empezar a darse cuenta de que Jesús había ganado una gran victoria. Jesús había muerto, pero la muerte no era el final. La muerte no ha sido anulada, pero ha sido conquistada definitivamente. El mismo Jesús estaba presente. Jesús mismo fue visto. No se trató de simplemente una presencia espiritual. Su cuerpo físico resucitado y transformado se hizo presente ante sus discípulos. La primera aparición de la que leemos se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el camino a Emaús, Jesús se revela a los dos discípulos de dos maneras. La primera se revela por medio de las Escrituras. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Aquel debió ser el estudio bíblico más extraordinario en toda la historia del mundo. Jesús fue explicando paso a paso todos los lugares de la Biblia que trataban de él. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón ardía por dentro cuando has escuchado una explicación de la Biblia o la has estado leyendo tú mismo? A veces cuando estoy leyendo la Biblia o escuchando una charla, las palabras se vuelven de repente tan relevantes para mí y para mi vida, que siento que Dios me está hablando directamente. Una joven empezó a leer la Biblia por primera vez en su vida. Ella lo describe así: era como si las palabras de la Biblia saltaran de las páginas hacia mí. Los discípulos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que saboreamos cada vez que escuchamos explicar la Biblia de modo de tal que revele a Jesús. Segunda, Él se revela a sí mismo a través del sacramento. Estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Más tarde contaron cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La descripción que hace Lucas de este encuentro está probablemente contada de una manera que se hace eco de la narración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Tiene que animarnos el hecho de saber que podemos encontrar a Jesús en la fracción del pan, cuando celebramos la comunión todos juntos. Las Escrituras y los sacramentos son dos de las maneras en las que nos podemos encontrar con Jesús hoy. Él seguirá revelándosenos a medida que estudiemos las Escrituras y portamos el pan juntos. Si quieres experimentar la presencia de Jesús, asegúrate de hacer estas dos cosas regularmente. Busquemos ahora Josué y leamos Josué 11 y Josué 12. Empezando por Josué 11. Derrota de la alianza de Javín. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjaretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego.
Volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar a alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué 12. Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las lideras de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rebaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y dominaban el monte Hermón en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno; el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro; el rey de Jerusalén, otro; el rey de Hebrón, otro; el rey de Jarmut, otro; el rey de Laquis, otro; el rey de Eglón, otro; el rey de Geser, otro; el rey de Debir, otro; el rey de Geder, otro; el rey de Orma, otro; el rey de Arad, otro; el rey de Libna, otro; el rey de Adulam, otro; el rey de Maceda, otro; el rey de Betel, otro; el rey de Tapúa, otro; el rey de Efer, otro; el rey de Afec, otro; el rey de Sarón, otro; el rey de Madón, otro; el rey de Azor, otro; el rey de Sinrón, Merón,
otro el rey de Aksaf, otro el rey de Taanac, otro el rey de Megiddo, otro el rey de Sedes, otro el rey de Jocneam del Carmelo, otro el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro el rey de Goim en Gilgal, otro el rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Estas victorias de Josué 11 y Josué 12 nos están hablando acerca de cómo se refleja la victoria de Jesús, o cómo debes reflejar la victoria de Jesús. Me encantaría saber lo que Jesús dijo acerca de este pasaje cuando recorrió todas las Escrituras y les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Este pasaje continúa con el tema de las grandes victorias de Josué. Aquí leemos cómo los reyes unieron sus fuerzas para luchar con Israel. Pero el Señor dice, no les tengas miedo. El Señor los entregó en manos de los israelitas. Dios les da la victoria allá donde vayan. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel. Me imagino que Jesús habría explicado que las tácticas militares de Josué no son un modelo para nadie hoy en día. No obstante, un solo aspecto, la propia victoria, prefiguró la gran victoria de un tipo muy diferente que Dios iba a traer por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Josué fue un arquetipo de Cristo. De hecho, Jesús es la forma griega del nombre Josué y significa el Señor salva. Como leeremos mañana, la victoria de Josué nunca fue completa. El Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Solo Jesús trae una victoria completa. Él es aquel a quien apuntan todas las Escrituras, es el gran vencedor y la fuente de toda posible victoria en nuestras propias vidas. Señor, gracias por tu gran victoria sobre el pecado y la muerte, así como sobre todos los poderes del mal. Que mi vida hoy refleje esta gran victoria, que lo vea más, no solo en mi vida personal, sino también en nuestra comunidad, ciudad y nación. Que Dios te bendiga.